Mi hija no ha hecho más que decepcionarme. La frase cayó como un mazo en mitad del salón. Las conversaciones se evaporaron, las cabezas se giraron. La voz de mi padre no necesitó alzarse. Tenía ese eco que solo se forja tras décadas de autoridad incuestionable. No intentaba corregirme, no trataba de aconsejarme. Me estaba marcando, como se marca a los animales. Y lo hizo delante de todos. Vecinos de Santa Vega, parientes, veteranos que habían compartido trincheras con él. Apoyó su mano firme sobre el hombro de un joven de constitución imponente, un miembro de la unidad élite al que llamaba su protegido. Con voz henchida de orgullo, proclamó que él era el hijo que siempre había deseado tener. El salón entero me tragó en un silencio aplastante. Me llamo Clara Serrano y en ese instante, con el rechazo público de mi padre incendiándome el pecho, comprendí que la herida entre nosotros no era una cicatriz antigua, era una herida abierta, sangrante. El aire en el viejo salón naval era denso, casi irrespirable. Olor a fritanga, a pollo rebozado, flotaba desde las mesas plegables alineadas junto a las paredes. Las sillas se quejaban bajo el peso de los veteranos encorvados. Las mujeres se abanicaban con papeles doblados. Los niños corrían entre las piernas adultas con vasos de limonada temblando en sus manos. Era el tipo de reunión de pueblo donde todos sabían su lugar, donde el protocolo pesaba más que la sorpresa. El coronel Mateo Serrano subió al escenario con la cadencia de quien ha sido venerado toda su vida. Sus hombros, erguidos como si el uniforme aún cubriera su cuerpo, destacaban bajo una americana que parecía más una condecoración que una prenda. El murmullo general se desvaneció en cuanto aclaró la garganta. No necesitó alzar la voz. El mando le envolvía como una piel extra. Y entonces, con la precisión de un cuchillo bien afilado, soltó las palabras: «Todo lo que ha hecho es decepcionarme». La frase atravesó el aire como una ráfaga. Las conversaciones se congelaron. Un tenedor chocó contra un plato y quedó inmóvil. Todos giraron el cuello hacia mí y por un momento sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Mi rostro no se movió, pero por dentro algo se derrumbó y no se detuvo. Mi padre giró el cuerpo y apoyó su pesada mano sobre el hombro del joven que lo acompañaba, aquel soldado de anchas espaldas con uniforme azul impoluto, cuya sola presencia parecía arrancar aplausos. Se llamaba Álvaro Ruiz. La voz de mi padre retumbó llena de satisfacción al declarar: «Este es el hijo que nunca tuve». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunos asentían, otros sonreían. Todos deslizaban su respeto hacia Álvaro y lo alejaban de mí. Pero entonces ocurrió lo impensable. Los ojos de Álvaro se encontraron con los míos al otro lado del salón. La seguridad desapareció de su rostro. Su mandíbula descendió y, en un susurro lo bastante firme como para que todos los cercanos lo escucharan, dijo: «¿Viuda negra?». La palabra cortó el aire, cargada de un significado que nadie más allí parecía comprender. Los veteranos se removieron en sus sillas. Algunos jóvenes se tensaron como si el nombre llevara consigo un peso invisible. La sonrisa de mi padre titubeó. La confusión cruzó fugaz por sus ojos. El silencio se volvió absoluto. Respeto, duda, asombro. Todo convergía mientras las miradas se posaban sobre mí. Un silencio que resonaba más fuerte que cualquier aplauso. Y en ese instante suspendido en el tiempo, sentí que la historia que había mantenido oculta en las sombras empezaba a salir a la luz. La casa donde crecí era de madera, pequeña, y olía siempre a café negro y betún para zapatos. Ese era el olor de mi padre. La disciplina impregnaba hasta los marcos de las puertas. Desde los 8 años me alineaba en la cocina como si fuera una recluta. Talones juntos, espalda recta, mirada al frente. «Ni se te ocurra parpadear», decía, observándome hasta que las pestañas me ardían. Mi habitación nunca fue un refugio.
Cada sábado por la mañana, el coronel Mateo Serrano la inspeccionaba como si fuera un barracón militar. Las sábanas debían quedar tirantes como tambor, los zapatos alineados en ángulo perfecto de 45 grados. Si encontraba polvo en el alféizar, fregaba hasta que el trapo salía negro. Cuando llegaba a casa con una medalla de atletismo o un sobresaliente en química, él lo despachaba con la misma frase seca de siempre. No te crezcas. La verdad era más simple y más cruel. Para él, el fracaso se había consumado el mismo día en que nací. Quería un hijo. Le toqué yo y cada día posterior fue, para él, prueba viva de esa decepción que nunca dejó de nombrar. Lucía Vargas, mi madre, era todo lo que él no se permitía ser. Guardaba su ternura como si fuera un secreto, escondiéndola en notas dobladas que deslizaba en mi bolsa del almuerzo. Versos de Dickinson, de Frost, de Machado. Pequeños recordatorios de que existían otras formas de ser fuerte. A veces, cuando él no estaba cerca, se inclinaba y me susurraba al oído, «Tú volarás». A los 17 rellené la solicitud para ingresar en la Academia Naval. La dejé sobre la mesa de la cocina, la tinta aún fresca. Él la encontró primero. No dijo una palabra, la rompió en 2, luego en 4, hasta que los trozos quedaron esparcidos por el suelo como hojas caídas en otoño. Los arrojó a la basura y se marchó con la misma indiferencia con la que se corrige un error en formación. Pero Lucía Vargas ya había hecho una copia. A escondidas la envió por correo. Semanas después, cuando ya había perdido la esperanza, llegó un sobre grueso con el escudo de la academia. Lo abrí en la oscuridad de mi habitación, abrazando las palabras como si pudieran desaparecer en cualquier momento. Mi sueño no sobrevivió gracias a él, sobrevivió gracias a ella. En Anápolis, las ilusiones se evaporaban rápido. Las mañanas olían a cloro y césped recién cortado. Las noches a sudor y literas metálicas. Me raparon el pelo. Mi voz fue moldeada hasta convertirse en respuestas afiladas. Sí, señor. No, señora. Allí la precisión era la única forma de sobrevivir. Yo no había ido para convertirme en una soldado de primera línea. Mi sitio estaba en la inteligencia, en la planificación, en el entramado de operaciones que otros ejecutarían. Aprendí a escuchar lo que otros no percibían. La inflexión en una voz por radio, una respiración teñida de miedo o ese silencio que grita más que cualquier sonido. En Coronado, el Pacífico nos escupía sal a la cara, mientras los hombres corrían con troncos al hombro. Corría junto a ellos cuando podía. No para demostrar que era como ellos, sino para demostrar que podía mantener el ritmo. El respeto no fue inmediato, pero llegó porque mis planes funcionaban, porque cuando estallaba el caos, mis rutas alternativas mantenían todo unido. La primera prueba real llegó en una misión en África. Un camión de suministros reventó una rueda sobre grava, disparos, caos. En cuestión de segundos, el plan entero estuvo a punto de derrumbarse. Las radios crepitaban, los gritos volaban. Recalculé rutas, ajusté tiempos, modifiqué las salidas y la red aguantó. Todos regresaron con vida. Durante la sesión de análisis posterior, alguien garabateó una araña roja en una esquina del mapa. Al principio fue una broma, luego un apodo, Viuda Negra, y se quedó. No porque matara, sino porque tejía redes, planes que atrapaban peligros que otros no veían venir. Esa noche entendí que el apodo no hablaba de veneno, hablaba de supervivencia, de trazar hilos lo bastante fuertes como para sostener el peso de la vida de otros. Y eso, más que cualquier medalla, era suficiente. Las primeras cartas que envié a casa llevaban el polvo de tierras lejanas y el sabor a sal marina. En una de ellas incluí una foto mía con el uniforme, las barras aún relucientes en el cuello, mi rostro demasiado joven para el peso que ya arrastraba. Semanas más tarde, la carta volvió, cerrada, arrugada por el viaje, pero sin una sola huella suya. De vuelta en el pueblo,
cuando alguien le preguntaba por mí, el coronel Mateo Serrano desviaba el tema hacia el clima o las cosechas, como si mencionarme fuera una molestia. Dejó que todos creyeran que estaba en una oficina ordenando papeles sin valor. No solo lo permitió, se aseguró de que así fuera. La única línea que seguía viva era mi madre. Me llamaba una vez por semana, su voz suave, entrecortada por las interferencias. Nunca preguntaba por mis misiones, jamás quiso detalles que no pudiera darle. En cambio, preguntaba: ¿estás comiendo bien? ¿Duermes? ¿Tienes un lugar donde rezar? Era su manera de mantenerme con los pies en la tierra, aunque estuviéramos a un océano de distancia. En lugar de preguntarme por mis misiones, Lucía Vargas siempre susurraba con voz serena entre los crujidos del teléfono: ¿estás comiendo bien? ¿Duermes algo? ¿Tienes un sitio donde rezar? Esa era su manera de sujetarme, incluso al otro lado del mundo, un ancla de ternura entre mares de distancias. Y luego llegó el día en que el cáncer se la llevó por dentro, como un viento seco que vacía los campos. En el funeral, la iglesia olía a lirios y al murmullo apagado de los vecinos de Santa Vega, viejos conocidos que bajaban la voz por respeto o incomodidad. El coronel Mateo Serrano permanecía junto a una ventana, con la vista fija en el aparcamiento. Doblaba y desdoblaba el programa del servicio una y otra vez, hasta que los bordes quedaron deshilachados por la fricción de sus dedos. No me miró, no me tomó la mano. Su silencio decía más que cualquier palabra. Ni siquiera ante la muerte fue capaz de acortar la distancia que siempre nos separó. Lo observé desde el otro extremo de la sala, y fue entonces cuando lo supe, con la claridad abrasadora de una verdad que ya no se podía evitar. No importaba lo que hubiera hecho, ni lo lejos que hubiera llegado. Para él jamás sería suficiente. En Bahrein, el aire abrasaba como una llama. Mi despacho no era más que una habitación angosta, saturada de radios apiladas, mapas clavados en las paredes y sudor que goteaba desde cada viga. Pero era allí donde los hilos se unían, donde aprendí a escuchar patrones que nadie más oía. Ella siente cuando tiembla la red, decían los hombres entre bromas, medio en serio, medio temerosas. El apodo pesaba mucho antes de que alguien se atreviera a decírmelo a la cara. Añadí una nueva línea al checklist de cada misión. ¿Quién llama a casa si algo sale mal? Era una pregunta que nadie quería escribir, pero todos necesitaban responder. Con el tiempo, antes de cada salida, los soldados golpeaban 2 veces la mesa con los nudillos, un gesto simple que se volvió superstición. Luego se convirtió en vínculo. Una noche, un operador joven se acercó a mi escritorio. Su rostro aún guardaba esa mezcla de intensidad y asombro de quien nunca ha probado el fuego real. Se llamaba Álvaro Ruiz. Carraspeó, nervioso, y preguntó en voz baja: «Señora, ¿usted lo vio venir?» Levanté la vista del registro de radio. «Vi lo que podía venir», respondí con calma. Él asintió, un gesto pequeño pero hondo, el tipo de verdad que uno guarda para siempre. Lo que Álvaro Ruiz nunca supo y lo que el coronel Mateo Serrano jamás quiso saber fue que la misión de esa semana había estado a punto de desmoronarse. Mis correcciones, mi red, fue lo que la sostuvo. Álvaro vivió por eso. Después del funeral, mientras los vecinos de Santa Vega murmuraban condolencias, un veterano de rostro curtido se acercó y me susurró: «A ti te llaman viuda negra, ¿verdad?» Las palabras cruzaron la sala como un eco denso. Mi padre las oyó, se tensó, giró la cabeza y, una vez más, eligió ignorar lo que tenía justo delante. Fue en ese instante que comprendí la fractura de mi vida. Allá afuera, entre arena, humo y sal, mi nombre era sinónimo de respeto. En casa, yo seguía siendo lo que él había decidido desde el principio. Una decepción. Pasaron los años, regresé al norte de Florida. El viejo salón naval estaba decorado para una ceremonia, banderas colgando,
manteles blancos cubriendo las mesas, tartas ordenadas con cuidado junto a jarras de limonada que sudaban por el calor. Le había enviado una invitación a mi padre, aunque nunca respondió, y sin embargo, allí estaba, caminando hacia el escenario con su traje desgastado, como si aún fuera el dueño del lugar. Apretó el micrófono con fuerza y presentó a Álvaro Ruiz, un joven de la unidad élite, con la mano firme en su hombro. «El hijo que nunca tuve», proclamó con la voz llena de orgullo. Luego giró hacia mí y me atravesó con palabras más filosas que cualquier cuchillo. «Todo lo que ha hecho es decepcionarme». La cabeza de Álvaro se volvió bruscamente, su rostro palideció. El susurro de Álvaro Ruiz voló más lejos de lo que pretendía. Viuda negra, todos lo oyeron, cada rincón del salón lo absorbió como un disparo seco. El coronel Mateo Serrano soltó una risa forzada, un intento desesperado por recuperar el control. «Solo archiva papeles, nada más», dijo esperando risas. Pero no hubo carcajadas, solo un silencio espeso. Las miradas se desviaron, la duda se propagó como niebla. Por primera vez, el salón ya no le pertenecía. El aire se volvió denso, casi inmóvil. Los ventiladores giraban perezosos, mientras los murmullos comenzaban a reptar por las esquinas. Álvaro se irguió, su voz sonó firme, contemple. «Con respeto, señor. Ella no archiva, ella salva vidas». Y entonces lo contó, la noche en que reventó la rueda del convoy, los disparos desde la oscuridad, el equipo a segundos del desastre, hasta que su plan los ancló a la salvación. Los veteranos asintieron en silencio, los más jóvenes abrían los ojos como platos. Poco a poco, el salón empezó a cambiar la forma en la que me miraban. Cerca del fondo, un niño se inclinó hacia su padre y murmuró: «¿Es de verdad?». Las palabras se esparcieron como fuego en un campo secos. Un veterano se llevó la mano al pecho y se levantó. Luego otro y otro. Uno por uno fueron poniéndose en pie, sin aplaudir, sin vítores, solo un silencio solemne y un respeto profundo, un gesto más poderoso que cualquier ovación. Los ojos de mi padre parpadearon, su mandíbula se tensó. La autoridad que había reinado en ese salón durante décadas se le escapaba entre los dedos. Por primera vez vaciló. El silencio era tan denso que se oía el zumbido de los ventiladores cortando el aire pesado. Filas enteras de personas de pie, hombro con hombro, las sillas desplazadas, todos con la mirada fija. En mí, detrás de él, la bandera ondeaba suavemente en la corriente de aire. Sus bordes temblaban, como si ella también estuviera esperando. Avancé. Cada paso sonaba como una declaración. El coronel Mateo Serrano mantenía la postura, rígido, pero vi el temblor en su mandíbula. Vi cómo evitaba mis ojos, buscando consuelo en la multitud. Un hombre que siempre había sabido dominar los espacios. Ahora parecía acorralado. Me detuve a unos pasos de él, justo en el centro de todas las miradas. No tuve que alzar la voz. Salió clara, firme, cortante. El respeto no se hereda, se gana. A veces en silencio, a veces en lugares como este. Las palabras cayeron como piedras sobre mármol. Nadie respiró. El silencio se hizo más profundo, llenando cada rincón. Por primera vez no era la hija ignorada, ni la mujer eclipsada por otro uniforme. Era yo quien marcaba el terreno. Mi padre se encogió apenas. Su arrogancia ya no estaba. Y la multitud, que antes hubiera reído a su lado, ahora permanecía inmóvil, sin aplausos, sin vítores, solo ese peso unánime de la verdad sostenida por todos. En ese susurro inmenso, algo cambió para siempre. Los veteranos que le habían saludado durante décadas, ahora me miraban a mí, los vecinos de Santa Vega que antes me evitaban, ahora me evaluaban con respeto. Incluso los niños se quedaron quietos, con los ojos abiertos, como si hubieran presenciado cómo la historia daba un vuelco. Y en el centro de todo, él, más pequeño que nunca, no un comandante,
no el hombre que podía callar una sala, solo una figura derrotada por una verdad que ya no podía manipular. El silencio, que durante años fue su arma, ahora era mía. El salón había elegido, y por primera vez en mi vida estaba por encima del hombre que intentó destruirme. La casa parecía más chica de lo que recordaba, la pintura descascarada, el porche hundido por los años y los temporales. Por dentro, nada había cambiado. El olor a café viejo y madera húmeda seguía en el aire, como si el tiempo mismo estuviera en posición de firme. Me senté frente a él en la misma mesa de cocina donde me entrenó para mantener la espalda recta y la mirada fija. La madera, marcada por los años, aún tenía la mancha oscura que dejé de adolescente cuando apoyé una olla caliente. Ese día me sermoneó durante 1 hora. La marca nunca desapareció. Ahora, su mano descansaba sobre ella, temblorosa, trazando el contorno de aquella cicatriz antigua, como si buscara algo perdido. Ninguno habló durante largo rato. El silencio no era ya el de la disciplina, era el de los años desperdiciados. Finalmente, su voz lo rompió, más baja, más débil que nunca. «No lo sabía», dijo sin mirarme. «Yo esperaba un hijo. Fue una tontería». Las palabras cayeron con el peso que llevaban años esperando salir. No era una disculpa, ni de lejos, pero era lo más cerca que podía llegar. Respiré hondo, firme, sin temblor. «No necesitaba ser un hijo para llevar tu nombre», le dije. «Yo llevé el mío». La verdad quedó entre nosotros, afilada, irrefutable. No hubo lágrimas, ni abrazos, solo la realidad dicha en voz alta tras décadas de silencio. Y fue suficiente. Él exhaló un suspiro largo, entrecortado. Sus hombros cayeron, como si al fin la carga de todo lo no dicho se hubiera roto. Su mentón se inclinó, y por primera vez, desde que tengo memoria, lo vi pequeño. No un coronel, no una pared inquebrantable, solo un hombre. Sus labios se movieron, y una palabra áspera, torpe, brotó como si jamás hubiera aprendido a decirla. «¿Orgulloso?» Una sola palabra, nada más, pero lo desnudó por completo. Ya no era el gigante que gobernó mi infancia entre órdenes y silencios. Era un hombre, falible, vencido y por fin honesto. Y eso, más que cualquier saludo o desfile, fue el reconocimiento que nunca creí que llegaría a escuchar. Parte 7, capítulo 10. Junto a la tumba de Lucía Vargas, el cementerio dormía bajo la sombra de los robles. Sus ramas susurraban con la brisa tibia de la tarde. La luz dorada atravesaba las hojas y pintaba las lápidas con un brillo suave, como si el silencio allí tuviera algo de misericordioso. Caminé por el sendero hasta encontrar su piedra, el mármol liso por la lluvia y el paso del tiempo. Apoyé la palma sobre la piedra fría, sintiendo la rugosidad. Mi voz salió baja, apenas un susurro. «Estamos aprendiendo, despacio, pero de verdad». Entonces la brisa se alzó, enredándose entre las ramas de los robles como un susurro vivo, y por un instante, lo juro, creí oír su voz flotando entre las hojas, suave y firme, trayendo consigo las últimas palabras que me regaló. «No huyas, alza el vuelo». Cerré los ojos, dejé que el aire me atravesara. No luché contra él, no lo aferré, solo lo recibí. Cuando di un paso atrás, no sentí rabia, tampoco la necesidad de ganar. La paz tenía un silencio que no me había imaginado. Abandoné el cementerio con el peso finalmente reubicado, porque al final no se trataba del derrumbe de mi padre, ni de ese orgullo pronunciado cuando ya era tarde. No eran los susurros que recorrieron el salón como cuchillas. Lo que importaba era que la verdad se había mantenido firme, inamovible, delante de quienes necesitaban verla. La comunidad, Álvaro Ruiz y hasta el propio coronel Mateo Serrano, aunque a regañadientes, se vio obligado a afrontarla. Y eso bastaba. La historia no terminó con su caída, terminó conmigo, Clara Serrano, de pie, intacta en el mismo lugar
donde un día ella me prometió que volaría.